Bien, vamos a continuar con la clase. Lo que vamos a hacer hoy es continuar con algunas transformadas de Laplace importantes. Vamos a ver unas cuantas transformadas, no nos vamos a tardar mucho en la sesión de hoy. Y la siguiente sesión, la sesión del jueves, vamos a comenzar con la transformada inversa de Laplace. ¿Sí? Ya la definimos, solamente que la próxima clase vamos a ver el método de fracciones parciales para calcular transformadas inversas de Laplace. ¿Sí? Bien. Me faltó. Bien, consideremos una función f continua en el intervalo 0 infinito y de orden exponencial. Si la función f es continua en el intervalo 0 infinito, claramente su derivada existe. Y además la función f' tiene que ser continua a trozos en el mismo intervalo 0 infinito. Estamos interesados en que sea continua f en 0 infinito y f' también continua a trozos, bueno, también, pero al menos continua a trozos en 0 infinito, porque estamos interesados en funciones causales, ¿no? Es decir, funciones definidas para t igual a 0 o mayor, ¿no? O t mayor o igual que 0, pues, ¿no? Entonces, si f es una función continua, entonces la primera derivada existe, y si f es continua a trozos, al menos a trozos, entonces es una función que es integrable, ¿no? ¿Sí? Que es lo que nos interesa, porque precisamente queremos aplicar la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, si se cumplen esas condiciones, entonces la transformada de Laplace de f' de t
va a ser igual a S por la transformada de Laplace de f de t menos la condición inicial de la función f. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si queremos obtener la transformada de Laplace de f' de t, pues simplemente es aplicar la transformada de Laplace a la función f' de t. Simplemente aplicar la integral de la transformada de Laplace a la función f' de t. ¿Sí? Y dado que son funciones escalares, pues sin ningún problema yo puedo intercambiar las funciones. Esto sería e a la menos st por f' de t diferencial de t. Entonces claramente para poder llevar a cabo esta integral, pues yo requiero que f' de t pues al menos sea continua a trozos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esta integral? Bueno, se me ocurre hacerla por partes. Pues permítanme seleccionar u igual a e a la menos st. Por lo tanto, el diferencial de u, bueno, vamos a tener que hacer un cambio de variable, sea, no, perdón, discúlpenme. El diferencial de u pues va a ser igual a e a la menos st por menos s diferencial de t, ¿no? Entonces, el diferencial de u es igual a menos s por e a la menos st diferencial de t, ¿no? ¿Sí? Y si yo defino el diferencial de b como f' de t diferencial de t, entonces integrando en ambos miembros de la ecuación, ¿sí? Entonces b, simplemente la integral de la derivada de f de t diferencial de t, pues es f de t, ¿no? ¿Sí? Y entonces, b va a ser igual a f de t. ¿Sí? Y entonces aplicando la fórmula de la integral por partes, pues esto es simplemente v menos la integral de b diferencial de u, ¿no? Y entonces la transformada de Laplace de f' de t pues será igual a u, que es e a la menos st, por b, que es f de t, menos la integral de b, y esto evaluado por supuesto de 0 a infinito, y esta integral de 0 a infinito de v diferencial de u, ¿no? De b es f de t diferencial de u, que es menos s por e a la menos st diferencial de t. ¿Sí? Si evaluamos este término de 0 a infinito, pues esto va a ser igual a límite cuando t tiende a infinito de e a la menos st por f de t menos e a la menos s por 0 por f de 0. ¿Sí? Ahora, como la integral es sobre el tiempo y no sobre s, claramente esta sale como una constante. Esto sería más s
por la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t. ¿Sí? Bueno, claramente en el límite cuando t tiende a 0, el exponencial de un de un valor negativo siempre tiende a 0, ¿no? Y conforme el tiempo se hace cada vez más grande, por lo tanto este signo negativo, bueno, este término se hace cada vez más negativo, pues claramente se acerca más a 0, ¿no? Y entonces pues esto simplemente es el límite cuando e tiende a menos infinito, ¿no? Y esto pues simplemente es 0, ¿no? Este límite siempre va a ser 0 porque este exponencial va a tender a 0, multiplicado por cualquier cosa, pues me va a dar 0, ¿no? Y este e a la 0, pues es 1 por f de 0, ¿no? Más s por integral de f de t por e a la menos st diferencial de t, pero si se dan cuenta, esta integral es precisamente la transformada de Laplace de f de t. ¿Sí? Lo que significa, o esto significa que la transformada de Laplace de f' de t, pues no es más que este término se hace 0, sin el límite cuando el tiempo tiene infinito, e a la menos st por f de t, pues es simplemente 0, siempre y cuando la parte real de s sea mayor que 0, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces simplemente es 0 menos 1 por f de 0, pues es f de 0, más s por la transformada de Laplace de f de t, ¿no? Es decir, esto es igual a s por la transformada de Laplace de f de t menos f de 0. Pero claramente esto sí la parte real de s es mayor que 0, ¿no? Porque si la parte real de s es mayor que 0, entonces este término, este límite, siempre va a tender a 0, ¿no? ¿Sí? Solamente en ese caso, cuando la parte real de s sea mayor que 0, este signo menos se mantiene y entonces este límite tiende a 0, ¿no? Tiende al valor de 0. ¿Sí? ¿Sale? Muy bien. Pues esta es la transformada de Laplace de la derivada de una función, ¿no? ¿Sí? Continuamos. Antes de continuar con la siguiente transformada de Laplace, permítame definir la integral de convolución. Se está escondiendo el sol cada vez más temprano. Bien.
Bien. Consideremos las funciones f y g continuas al menos a trozos en el intervalo 0 infinito, es decir, ambas funciones f y g son dos funciones continuas a trozos para todo t mayor o igual a 0. Entonces, la convolución de las funciones f y g es una función f asterisco g de t definida por la integral 0, la integral definida de 0 a t de f de tau por g de t menos tau diferencial de tau. ¿Sí? La operación de convolución de las funciones f y g. Y claramente, para que esta integral esté definida, f y g tienen que ser funciones continuas a trozos. Al menos a trozos, por supuesto. ¿Sí? Bien. Y esta función, la función de convolución, que finalmente es una integral, por eso también se le conoce como la integral de convolución, es muy importante en ingeniería de control porque, como lo vamos a ver en la siguiente transformada de Laplace, la convolución de dos funciones en el tiempo es simplemente el producto de dos funciones en el espacio de Laplace. Y esa propiedad es muy, muy importante en el área de ingeniería de control, ¿no? Como lo vamos a utilizar más adelante. Bien, consideremos las funciones f y g continuas a trozos en el intervalo 0 infinito, es decir, son continuas a trozos para todo t mayor o igual a 0. Entonces, la transformada de Laplace de la convolución de f y g simplemente es el producto de la transformada de Laplace de f de t por la transformada de Laplace de g de t. ¿Sí? Entonces, bien interesante porque si en el espacio del tiempo tenemos una convolución, resulta que en el espacio de Laplace solamente tenemos un producto, ¿no? Y esta propiedad nos va a ayudar muchísimo más adelante, ¿no? Cuando queramos interconectar sistemas, por ejemplo, si queremos interconectar un sensor con un proceso, ese proceso con un actuador, un controlador con el actuador, etc. En el tiempo, esos sistemas, esos modelos, los vamos a ver o los vamos a hacer interactuar por medio de integrales de convolución. Y entonces resolver estas integrales de convolución puede ser un poco engorroso. Sin embargo, en el espacio de Laplace, si tenemos la función del espacio de Laplace relacionada con el sistema, con los sistemas en los cuales estamos interesados, entonces interconectar esos sistemas simplemente va a ser un producto en el espacio de Laplace. Entonces va a ser muchísimo más fácil hacer interactuar subsistemas en un sistema de control completo, pues, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿cómo se demuestra esto? La demostración es un poquito larga y dado que se me está yendo el sol, quisiera más bien pasar al siguiente punto para terminar pronto.
antes de que se me vaya el sol. Pero les propongo que la hagan ustedes y que la agreguen a su portafolio de evidencias. Pero no se preocupen, está en el libro, vayan al libro y ahí la van a encontrar, así que no tengan miedo, pues. Vayan al libro de control, a Logata, y ahí está la demostración. O sea, todas las demostraciones que he estado haciendo aquí, pues están en el libro, ¿no? Bueno, no me acuerdo si está en el libro en Logata o en el Transformada de Laplace, pero busquen uno de los libros que están en la bibliografía y ahí van a encontrar la demostración. Entonces vayan simplemente al libro y pues ya, copienla bueno, léanla bien, pues léanla, traten de entenderla, razonarla y pues ya la pasan a su carpeta de evidencias, pues, ¿no? Para que la tengan como parte de sus evidencias del curso, ¿no? Del trabajo que están haciendo en el curso, ¿sale? Y mejor vamos a continuar con con el siguiente teorema, ¿no? Bien, entonces ahora consideremos la función g de t igual al escalón unitario. Es decir, la función g de t va a ser igual a 1 para todo t mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces claramente la convolución de la función f de t con la función g de t definida como el escalón unitario, pues simplemente va a ser la integral de 0 a t de f de tau por g de t menos tau diferencial de tau. Y esto va a ser igual a la integral de 0 a t de f de tau por 1 de t menos tau diferencial de tau. Pero pues esta función para todo valor mayor o igual que 0, pues siempre va a valer 1. Entonces estarán de acuerdo conmigo que esta función pues simplemente va a ser, dado que el escalón unitario siempre vale 1 para todo t mayor o igual que 0, entonces el producto de f de tau por 1 de t menos tau, y por el escalón unitario, pues simplemente va a ser f de tau, ¿no? Entonces esta convolución pues simplemente va a ser la integral de 0 a t por f de tau diferencial de tau. ¿Sí?
Si aplicamos la transformada de Laplace a esta convolución, pues lo que encontramos es que la transformada de Laplace de esta convolución pues es la transformada de Laplace de la integral de convolución en la integral de 0 a t de f de tau, diferencial de tau, y pues de acuerdo al teorema anterior que les quedó de tarea, pues es simplemente f de s que multiplica a 1 entre s, es decir, la transformada de Laplace de la función f por la transformada de Laplace del escalón unitario. Y la transformada de Laplace del escalón unitario simplemente es 1 entre s. ¿Sí? Es decir, simplemente la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de f de tau diferencial de tau, pues es simplemente f de s entre s. Claramente, esta transformada es válida siempre y cuando la parte real de s sea mayor a 0, ¿no? Porque si la parte real de s es mayor que 0, entonces la transformada de Laplace del escalón unitario converge a 1 entre s, ¿no? ¿Sí? Necesitamos que la parte real de s sea mayor que 0 para que haya esta convergencia, ¿no? A f de s entre s. ¿Sí? Entonces, la transformada de Laplace de una integral, de la integral de la función f de t evaluada de 0 hasta el instante de tiempo t, por eso utiliza la variable auxiliar tau, es decir, la integral de 0 a t de f de tau diferencial de tau, donde tau es una variable auxiliar de tiempo, pues es simplemente f de s entre s, donde f de s es la transformada de Laplace de f de t. Muy bien. Bueno, estas transformadas, tanto la transformada de Laplace la transformada de Laplace la transformada de Laplace de la derivada de una función y la transformada de Laplace de la integral de una función, pues se puede generalizar, ¿no? ¿Sí?
Bien, consideremos las funciones f de t, f' de t, f' de t, la tercera derivada de f con respecto al tiempo, la cuarta derivada de f con respecto al tiempo, y así hasta la derivada de orden n-1 de f con respecto al tiempo, funciones continuas en el intervalo 0 infinito, es decir, son funciones continuas para todo t mayor o igual que 0. ¿Por qué necesitamos que sean continuas en el intervalo 0 infinito o para todo t mayor o igual a 0? Bueno, porque si f es continua para t mayor o igual que 0, existe f'. Si f' es continua para todo t mayor o igual que 0, pues existe la segunda derivada de f con respecto al tiempo, y así sucesivamente. Si la derivada de orden n-1 con respecto al tiempo es continua en el mismo intervalo, pues entonces existe la derivada de orden n de f con respecto al tiempo. Y además de ser continuas en ese intervalo, son de orden exponencial, pero además la derivada de orden n de f con respecto al tiempo es solamente continua a trozos en el mismo intervalo, es decir, es continua a trozos solamente en el mismo intervalo para todo t mayor o igual a 0. Lo que significa es que esta función es integrable, ¿no? Si la podemos integrar, si es continua a trozos, la podemos integrar y entonces podemos aplicar la transformada de Laplace, ¿sí? Entonces la transformada de Laplace de la derivada de orden n de f con respecto al tiempo simplemente es s a la n por f de s menos s a la n-1 por la condición inicial de la función f menos s a la n-2 por la condición inicial de la derivada de f con respecto al tiempo menos s a la n-3 por la condición inicial de la segunda derivada de f con respecto al tiempo, son ceros, y así sucesivamente hasta s a la 0, es decir, 1 por la derivada, la condición inicial de la derivada de orden n-1 de f con respecto al tiempo, ¿sí? Donde claramente f de s pues es la transformada de Laplace de f de t, ¿sí? Y además la transformada de Laplace para el caso de la transformada de Laplace de una integral de orden n, es decir, de una integral
digamos, sucesiva, pues, ¿sí? La integral de 0 a t1, de la integral de 0 a t2, de la integral de 0 a t3, de la integral de 0 a t4, y así sucesivamente hasta la integral de 0 a tn, de f de tau, diferencial de tau n, diferencial de tau n-1, diferencial de tau n-2, y así hasta diferencial de tau 2, diferencial de tau 1, pues simplemente es f de s entre s a la n, ¿sí? Donde otra vez f de s es la transformada de Laplace de f de t. ¿Sí? Entonces, estas son las integrales que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Ah, pero me faltan dos propiedades, ya me acordé, me hacen falta dos propiedades. Estoy pensando, estas son las integrales que vamos a estar utilizando a lo largo del curso, perdón, estas son las transformadas de Laplace que vamos a estar utilizando a lo largo del curso, pero me hacen falta dos propiedades, el teorema de valor inicial y el teorema de valor final. Pero el problema es que ya se me fue el sol y ya se refleja mucho el pizarrón. Entonces, vamos a dejarla aquí porque ya se me fue el sol. Y voy a tratar de mañana, en la mañana, al menos hacer un video para los últimos dos últimos teoremas que me hacen falta, y para que al menos durante la clase, durante esta clase terminemos con las teoremas de Laplace, las transformadas de Laplace que vamos a utilizar y las propiedades de la transformada de Laplace que vamos a usar durante el curso. Y para la clase del viernes dejamos la transformada inversa de Laplace, ¿sale? Entonces este video vamos a dejarlo aquí porque ya no tengo sol y entonces se refleja mucho el pizarrón, y se refleja también mi sombra, o se ve mi sombra en el pizarrón y ya no se va a ver muy claro. Entonces vamos a dejarle este video aquí y mañana en la mañana voy a grabar rápido un video sobre el teorema de valor inicial y el teorema de valor final, que también los vamos a usar durante el curso.